¿Regalo negro? No. Vaya. ¿Está bien que te echen de no le sale, no? Señor. No puede. Mi nombre es Alonso, tengo 16 años y pues ya. ¿Cómo te gusta? Sí, normal. ¿Tengan ojos? De preferencia con ojos. ¿Qué signo es, señor? Bueno, gracias, señor. ¿Su cumpleaños cuándo es? Ahorita se está complicando. No creo que sea prisión, es como. ¿Quieres que sí? Sí. Ah, marzo, cierto, perdónenme. Confíele ya, no hay. Ajá. Me llamo Naomi, tengo 18 años. No, ¿cómo le gusta? Mi signo, soy Virgo. Y. Ay. Omito información, güey. No, ¿cómo te da? ¿Te gustan así o chacalones? Ok. Por favor, señorita Salazar, que te conozca. Vale. Mi nombre es Valeria, no me gusta, te puedes decir Vale. Soy Piscis, tengo 16 años y me gusta como vengan. ¿Ah, sí? Nada específico. No se vengan todos. Híjole. Me llamo Berenice, me pueden decir Beren, tengo 27, soy Piscis. ¿Cómo te gusta? Al año de todo. ¿Cómo caiga? Vas, todos queremos saber cómo te gusta. Me gusta que me hagan reír. Seguramente ha sido destinado. Hola, soy Fernanda, tengo 16 años, soy Virgo, Otra. Y pues no tengo una característica en específico de cómo me gusta. No, sí, pero chacalones. ¿Por qué? Creo que lo puede dejar en más ¿por qué es no? Es que yo no. Tu nombre, tu edad, cómo te gusta y quién sabe más. Bueno, hola, me llamo Uriel, y me pueden decir Uri cualquiera. Tengo 17 años y Pero ni la pregunta cómo le gusta porque ya está. Eso. Bueno, ¿cómo te gusta? no me gusta. ¿Qué? Y hay una regla. Es que,
Sí, pero no sé, no me parece. A ver, tampoco se olvide de alguna. Creo que no me estoy aquí. Entonces, ¿cómo te gusta tu vida? Le gusta Mini, ¿ya? Le gusta pequeña Mini. ¿Quién es como ella? Está muy inteligente. Escríbela, güey, escríbela. A ver, escríbela. ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué me gusta de ella? Me gustan sus ojos. A ver, sigue. Tu cabello, tu sonrisa. Dígame uno que es natural. ¡Vamos! Vas. Va, Rolly. Pasa, Rolly. No, mire. ¿Cómo venga? Dígame cómo le quiero preguntar a la gracias. Ah, que si quieres, te van a pasar. Y le das 100 por tu barra de la mano. Tú puedes. ¿Ya? A ver. Me llamo Joshua, tengo 17. Perdón. Tengo 17, soy Libra, y me gusta. ¿No? Y me gusta, no sé, que sean. Yo sé que les guste el ejercicio o cholitas. Tanto. Para enamorar a Puerto Rico. Bueno, me llamo Mimi, ya está. Tengo 18, soy vivo, parece. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Qué te pensó lo que es? ¿Cómo me trata? ¿Tu caballero? Oli, yo me llamo Celina, me pueden decir Celi.
tengo 17 años, soy Aries y ¿qué más? Más altos que yo y soy Team Chacal. No me digas. Señor Cano, Muy buenos días. Para servirles, yo soy el señor Cano, bueno, Alex. Eh, pues, pues, que sea, que sea una dama en su máxima expresión y también que, y mi signo, ¿no? Si no mal recuerdo. Ay, ¿en serio? Mi signo es Sagitario. ¿No te gusta Chacalones? No. No. Bueno, o sea, ¿no te gustan así como banda? Yo siempre pensé que a las personas que son muy así, les gustaban así como banda, ¿no? Oigan, en casa me escuchan. Espérame tantito, ¿me escuchan? Tengo problemas. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan bien? No más o menos. No, pero pues te voy a dar la iniciativa. Le creo un 20%. Le van a reclamar. Mucho cortada. Mi nombre es Aldo, tengo 17 años, soy acuario, me gusta jugar fútbol o andar en skate. ¿Qué más era? ¿Cómo le gustan? Me gustan mamonas, pero no nancas. Entonces, La computadora de este salón está bastante lenta, entonces tuve que reenviarle ese link para que se unieran aquí. Luego para enviarles el plan de trabajo fue una cuestión compleja, ¿vale? Ya voy a acabar. aquí cuando usted Una novia me preguntó mi fecha de nacimiento, ahora que nací, no sé. Bueno, te hicieron un amarre, Lucas. Ahí te hicieron el amarre, Lucas. Me va a festejar mi cumpleaños a la misma hora. Por eso Ahora sí, ya se conocen más o menos. Más o menos. Regresen. Son del tercer semestre, el segundo año. Son los que siguen de ustedes. Es un año que sean los bebés. Estudie. Oigan, les mandé un plan de trabajo. ¿Vale? ¿Dónde? en casa, de hecho, es que llegué tarde porque aporté hora y media temblado. Qué tristeza. nunca
¿Quién es la profesora Karina? ¿Eh? A ver, Chicos de quinto, por favor, necesito que 3 personas vengan y les expliquen a los de tercero qué es una vanguardia artística. yo. Vente. La seguridad afectada, güey. ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Usted? ¿Yo? Sí, que es una vanguardia. Digo, salón. Sí, ¿Quién más? Ya se los explico. Rafa, tenemos que anotar. Nada más. Exacto. ¿Qué pasó, ¿Cómo se escuchan? ¿Se escucharon o no? Miren, diles que no quiero que te respondan. Tienen razón. Ok, esperen. Por favor, hablen lo más rápido, lo más alto que puedan para que los escuchen en casa en caso de... Yo no estoy. Llegan a la cámara. Definición general. ¿Qué son las vanguardias artísticas? ¿Cuándo nacen? ¿Por qué nacen? Sí, se la saben. Bueno, como definición general, una vanguardia artística es la forma de salirse del arte comúnmente. Recordemos que el arte es una expresión bella, ya sea por medio de pintura, literatura o música. Pues la vanguardia, eso es lo que hace que salga de su forma de confort, de su zona de confort, perdón, el mismo arte. Ahora, ¿en dónde se originan? Dada la situación de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, hablamos de los años 1918, 1945, el ser humano quería distraerse de alguna forma, por así decirlo, para querer, ahora sí que vivir de la tristeza que andaban acarreando los problemas a principios del siglo XX. Espérenme. Aló, David. Señor Vandala. ¿Y quién más se avienta? Nada más ayúdenme aquí a explicarles. Y usted, explíquenles, por favor, a los de quinto, ¿vale? ¿Cuáles eran los ánimos, las emociones cuando salen de la Primera Guerra Mundial y luego viene la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se sentían? Y Segunda Guerra Mundial, imagínense cómo salen emocionalmente, que venían de la primera, viene la posguerra, bueno, viene la entreguerra, viene el crack, cuando se nos cae la economía, y luego viene la Segunda Guerra Mundial que implica toda Y después la guerra de Corea. la maldad y que implica todo de quedarse sin hombres, de quedarse sin mujeres, de enfrentarse a las calamidades que implica la guerra, para que podamos entender bien las vanguardias.
Quiero Las ver. emociones, fuera de base. No te veo ganas. Emocionalmente, ya lo vimos. Incluso con ustedes, con Santiago no, con ustedes vimos qué tipo de arte sale, ¿se acuerdan? Van. Sí, estuvo bien la música. Sí, se la saben. Deben de imaginarse. Hablamos, ¿qué pasó con las mujeres? Ah, pues las mujeres tuvieron que tomar el campo laboral debido a que los hombres habían ido a la guerra y pues la gran mayoría había fallecido. Entonces, pues yo creo que las emociones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial eran tristeza, depresión, a lo mejor, decepción, al no tener familiares y no estar económicamente bien, ya que pues ahora las que tenían que sostener a las familias eran las mujeres. Señor Batalla. Vale, vale, que es por favor. Pues fue un momento de desesperación para todas las mujeres, porque imagínense perder al único sustento de la casa que podemos encontrar. Bueno, actualmente pues, pueden ser los dos, pero anteriormente nada más les permitía a los hombres trabajar. Imagínense perder ese único sustento, a las mujeres que estaban embarazadas, a las mujeres que probablemente tenían que mantener a los padres, a los hijos pequeños que no fueron a la guerra, evidentemente, por su edad. Entonces, podemos imaginar el sentimiento de desesperación, de tristeza, de rabia por todo lo que había ocurrido y solamente por personas, por el poder. Eso. Con permiso. Bien hecho. Los vanguardias vienen siendo una ayuda para la sociedad. Vienen siempre. Es una forma de desahogo. Lo que pasa con el arte es que el arte va a reflejar el momento histórico del hombre. Y entonces, como se sentían así, había mujeres viudas, había niños que no conocían a su papá, encuentran en el arte la manera de trabajar. Señor Banda, la base, señor Aprende. Queda lo guapo que es. No, aquí. Sentían como sed de venganza, sentían frustración porque habían perdido a mucha gente y creo que el arte se llamaba expresionismo. El primer arte. Oigan, ¿qué pasa con las máquinas? La explicación, ¿qué hacen las máquinas en la guerra? Todas esas que ya vimos en la máscara de gas, explica, ¿qué hacen esos productos en la guerra? Alguien que se acuerde que le ayuda al señor Bandana, ¿qué implica? O sea, primero agarraron un coche y luego lo fueron modificando para que fuera una oruga que pudiera pasar por todas las trincheras. Que todas las empresas cuando se pusieron para crear. Pero cuénteles a ellos. Que todas las empresas, bueno, las fábricas que estaban, se unieron para empezar a fabricar armas para la guerra. Ajá. ¿Alguien más? Yo. Entonces, ahí dentro de una comunitaria. Allá vamos. Ahí está ya. Lo que no dijo es que me había Ya estoy. relacionado a las máquinas. La máquina en la guerra tiene un papel importantísimo. ¿Sale? Voy a repetir. La máquina entonces tiene una importancia tremenda para el hombre, ¿vale? De la máquina va a depender tu vida, ¿va? De la máquina va a depender que puedas o no puedas aspirar el gas envenenado, que te queme o no te queme los pulmones, ¿vale? Y entonces, debido a las máquinas, aparece. ¿Qué vanguardia? Cuéntenles a los muchachos de los Sí, ¿no? Dale chance al señor. No, adelante. Dale. No, tú ya lo tenías. Dale. Fuerte también porque no estoy muy segura de que me escuchen y no me respondan. Consecuencia de... Mira, ahí donde está Carlos Cabe. ¿Dónde está Carlos? Ahí. Ok, es que no veo mi Desde donde te... Más. Desde ahí.
No sé. Bueno, todo esto de las máquinas abrió arte a uno de los sismos que viene siendo el futurismo, que es el arte o la belleza en las máquinas. Esta arte se dice que es extremadamente machista porque lo que hizo fue eliminar primero a la mujer, le eliminaron totalmente, luego eliminaron al hombre y finalmente se enfocaron en lo que es las máquinas. Hablaron de su belleza, incluso hay poemas, hay aceptación al terror, al miedo que puede evocar. Venían de una guerra y lo que había causado miles de muertes eran las máquinas. Y ya. Vale, va a ser que hable de del modernismo. Porque hace rato ya iba a hablar y se la quité, perdón, no sé. Lo que vamos a ver, ¿no? No, hoy modernismo. Fue con lo primero. No, perdóname, futurismo. El primero fue el dadaísmo. Hablemos del futurismo, porque estamos en las máquinas. Bueno, el futurismo quería glorificar a las máquinas. O sea, quería que, como en todo lo de la guerra estuvo utilizando las máquinas, pues lo veían como su máximo. Y a las mujeres les quitaban poder. Primero dijeron como que, fuchi, las mujeres no sirven para que el hombre quedara. Entonces, una vez ya sacaron a la mujer, querían sacar al hombre para que solamente quedara como máximo las máquinas. Hay un poema que dice que quieren matar al arte, a los libros, a las escuelas, para que aprendan, porque eso es una amenaza a las máquinas. ¿Alguien sabe por qué querían hacer eso? ¿Una idea? ¿De por qué querían desaparecer libros, a que las personas pues leyeran y ignoraran menos? Tienen más control de las cosas. Más o menos, o sea, sabemos que la ignorancia hace que las personas... Pues un libro que hace. Ahí está. Entonces sabían que si las personas aprendían, se instruían, no iban a creer que una máquina era más pequeña, superior a una persona. Entonces, evidentemente querían desplazar los libros y todo, pues la fuente del conocimiento. Y Es como este tipo de arte, pero sigue siendo arte, al final. o sea, esto es apenas. Pero ¿sabes qué pasa con el artista? Lo que pasa con el artista es que si tiene la manera de poder sacar su locura y su enfermedad, no va a hacer daño a la humanidad. Va a pintar, va a escribir, va a hacer música. Si este tipo que tiene una enfermedad, que está malito, ¿no? Que tiene una pulsación por la locura, no encuentra cómo desfogar, tenemos a Hitler, tenemos a un asesino serial, tenemos a un tipo que va dañando. Entonces lo que hace el arte es, o sea, si hay un problema acá y acá y se canaliza a través del arte o a través de regularmente es el arte, ¿vale? Lo que va a hacer es que en lugar de matar a alguien, en lugar de hacer el mal, voy a pintar. Y entonces es un desfogue. ¿Vale? ¿Qué pasó, Lucas? Nunca aborda tiempo que haga algún tipo de dibujo demasiado gráfico, puede llegar a pasar a la calidad. O sea, si una cosa es como de darle ahí, Pero- otra cosa ya es planear de cierta forma o tener una idea de algo. Tienes razón, ¿no? Si son psicópatas, o sea, si pinten, escriban o lo que sea, en la vida van a tener algo. En la vida. Bueno, o sea, desde el punto de vista, pero no todas las personas. Es un poco complicado porque es como, o sea, no es hacer menos al intelectual, pero es entender que el espectador tiene una historia un poco perturbante, porque la mayoría de personas que tienen estudio, ideas, ilusiones, pensamientos, tienen, bueno, situaciones difíciles, nada normal, entonces, pues, no sé, siento que estoy en un punto muy intermedio porque no quiero dar a la lengua menos, pero tampoco quiero decir, no sé qué, así porque, Bueno, la mayoría de los artistas
artistas reales, no Chente Fernández y cosas de esas, ¿vale? La mayoría de los artistas se sienten atraídos por el arte porque es un modo de desfogar. Muchos de los artistas y la mayoría tienen una pulsión de la locura tremenda y por eso eligen el arte, para no elegir un camino de violencia o de otro tipo de cosas. No todos, por supuesto, si no, no tendríamos gente que se dedicara a curar o a tratar problemas de locura. No todos. Problemas en donde la realidad es distinta, la realidad que conocemos, en la que somos presentes, es distinta a la realidad de cada ser humano acá adentro. Cuando piensas que la realidad, la percepción que tiene cada ser humano sobre la vida es diferente. Sí, claro. Espera. No, pero ahorita lo vamos a poner. Sí, no, porque Traemos que explicar. otra vez ya no. O sea, ¿cómo que? He escuchado la teoría de Copernicus, de la teoría de Sí, del cosmos y de la atmósfera. Ujú. violó el cerebro. Sí, claro. ¿Quieres una violada de cerebro? Te recomiendo. Ok. Vale, por favor, denle el nombre de Jacobo, el completo, al señor que te lo voy a dictando. La idea de Jacobo es que el cerebro es relativamente, bueno, es tan inteligente que pudiera llegar a conectarse con la totalidad de la vida para poder desaparecer su forma física y entonces prestarse al holograma. Él le llamaba holograma, ¿vale? Para Jacobo, el holograma era todo aquello que no vemos, pero que es parte de la totalidad. No, es una teoría Si quieres el libro, hay un libro que... ¿Este es de Pachita? hay un montón, hay más de 50 libros que estoy intentando explicar su teoría conceptual. Oigan, Que yo leí era de esta chica de Pachita que... no era una chica, señor, Pero ya era una señora viejita. Bueno, es que agarraba, imagínate, hacer como operaciones del pulmón. Sacaba los pulmones dañados y todo. No sé, se dice que ella lo llama el proceso, o sea, ella ya lo hacía y regresaba a los pulmones. O sea, ya Pero, o sea, ¿has visto los videos de las personas de África que hacen mercadería y todo lo demás? No, yo saco un órgano y te lo pego y todo lo demás. O sea, todas esas personas se han podido comprar. Pero, o sea, no se han armado. Literal, estaban viendo a la señora ahí que estaba ahí, que el cuerpo, el ser humano. A ver, la teoría de Greenberg, de Jacobo Greenberg, es que hay gente que ha logrado completarse con el holograma a tal punto que puede sanar a través del holograma sin hacer un tocamiento real al cuerpo físico, ¿vale? Pero ya nos fuimos. Eso no es locura, ¿vale? Son teorías no probadas, medio aprobadas, que un día sabremos. Pero entonces ahí, por ejemplo, para mí es la pregunta de qué es nuestra. O sea, se supone que cada quien puede distorsionar. O sea, obviamente a cierto punto, pues años de meditación, ¿Sabe qué es lo que pasa? No va a haber, así como cada quien tiene una visión y una percepción del mundo, no va a haber algo que nos diga esto es locura. Exacto, pero entonces ahí, o sea, lo que define a alguien que esté mal es que afecta a su vida mental. sí, mientras Como tal que está mal. No, pero Bueno, Pero por lo menos sí hay una definición de locura clínica. Está el entorno clínico, el psiquiátrico, es que hay un desbalance. Ya de más personal, ya. Bueno, ya un poco metafísicamente la locura real es lo que dice el lugar, mientras no afecta a terceros, si afecta a terceros. no, incluso aunque no afecte a terceros. Aunque no afecte a terceros, ¿han visto a alguien con problema? ¿Lo han visto? O sea, no afecta a nadie, se afecta a sí mismo y es terrible ver que no tiene una congruencia con la realidad. No, sí capta más allá. Que se agarra golpes.
No, se va con un solo, pero que se lo lleve. Igual al ladito de la orilla, no, al ladito de los carros, digamos que se mete los carros de la orilla. No está mal, pero no. Está mal, pero cuida su vida. Y bueno, todo esto. Así cuando. Sí, claro. Sí. Es lo que te digo, o sea, Lovecraft, para poder hacer eso, tenía cuestiones. ¿Sabes? Oh, bueno, Bob también fue un excelente, pero a lo mejor vamos un poquito más al mundo de cuestiones infantiles. O sea, este tipo está enfermo, o sea, está mal de la cabeza. Está mal de todo. Para poder escribir, Y si no solamente quieres plasmar el terror o ganar fuera de lo. nadie, Es que a veces pensamos que está enfermo. nadie que no haya salido de la realidad absurda podría presentar al y todos, de alguna manera, vamos a venir. Porque hay que ya, ¿no? Oigan, se nos están yendo los de tercero, pobrecitos. Encima la violada de cerebro. Eso me interesa este punto, ¿vale? ¿Cuál es su teoría conspirativa? ¿Por qué desapareció? Yo creo que se lo llevaron los gringos. Yo creo que se lo llevaron los gringos. Está entre la CIA, No creo. Yo creo que se lo llevaron los gringos y que lo tienen ahí al cuerpo de rey contar que era un hombre muy listo. Y descubrió lo que no descubrieron los gringos, lo que no descubrieron los rusos, lo descubrió este vato. Yo creo que se lo secuestraron y se lo llevaron. Lo del holograma, lo que él decía que se puede desarrollar la inteligencia de todos los tipos de una manera tan profunda que desaparece el cuerpo físico. Algo así como lo de Lucy, la película de O como dos, perdónenme. es algo así. Como si si no le gusta vos se transformara en fantasma de la fuerza. Es como una Ok, vale. Vale, terminamos con esto. ¿Puede, por favor, de tercero, contarles la violencia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial? Por favor. ¿Vale? ¿Quiénes vienen? Vale, yo, sí, tú, Fer. Aquí. Vale. Fer, Arodi, ¿quién más? Alonso. Vale. A ver, va, oigan, de aquí sale el dadaísmo. Vale, ¿quién me apoya, señor Mandela? La violencia de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, todas las mujeres y todos los que
Ponles atención, por favor. Aquí porque no esta cosa como que está media pirata. Pues cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, bueno, los judíos eran negros, eran homosexuales, eran, bueno, cierto grupo de personas vivían en Alemania y Hitler les metió idea a sus soldados, como que les lavó el cerebro para que fueran racistas, ¿no? Algo así, como Racistas. racistas, ¿no? Bueno, y pues los llevan a guetos donde los transportan en trenes, donde llevaban animales y pues iban así sucios con excremento en los trenes y pues ahí los empiezan a torturar y los matan, bueno, ahí hacen la separación de mujeres, hombres, a los niños menores de 10 años y a los ancianos los separaban y ellos los mataban porque pues no servían para trabajar. Al principio los mataban con balazos, pero como vieron que gastaban muchas balas, optaron por matarlos a palazos. Pero como dilataban para matarlos, los encerraron en cuartos así y les echaban gases y pues se desmayaban. Y después los transportaban a los crematorios donde personas vivas así se quemaban y se morían. Ahí es donde entra lo famoso de los ¿Los qué? Sí. La idea es que con los huesos Sí. Soy un profesor de eso, ¿no? Digamos, bueno, las preguntas ahorita. Compraban los judíos y ya después los hacía trabajar menos haciendo clases. luego les cuentan sobre el exorcismo mexicano. Sí, lo venga. ¿Sí se acuerdan del exorcismo mexicano? ¿Cómo? Gilberto del Bosque. Gilberto del Bosque, sí lo vieron, Santiago no los vio. Sí, No, sí, Perdón, te perdí. Gilberto del Bosque, el poblano. fue el que salvaba a la... Estaba en París, ¿no? Vale, pero cuéntales lo de... Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, un doctor llamado Joseph Mengele iba a los guetos donde estaban... El doctor Joseph Mengele experimentaba con los judíos y tenía como una obsesión por los gemelos y los cortaba, los cosía simétricamente para ver si, o también le hacía daño a uno para ver si el dolor que sentía también lo sentía el otro gemelo. Entonces, pues se puede también representar en eso la violencia, ya que pues le quitaba los ojos o se los inyectaba para cambiárselos de color y pues eso dolía, o también les abrían el cerebro, bueno, el cráneo, bueno, la cabeza, y los dejaban despiertos y les pegaban a sus seres queridos para ver cómo reaccionaba el cerebro ante cuando sentían dolor o cuando sentían alegría. Bueno, ve que después de que hace mucho tiempo a mí me tocó participar en uno de ellos, me tocó defender a este cuate. Yo también me defendí de la parte. Nada más para agregar, también experimentaba con enanos y también, bueno, me miró. Con todo lo que fuera minoría. Entonces, a mí me hubo un caso bastante curioso, que fue cuando dejó libre a una familia de enanos. No sé por qué. Bueno, yo investigué y hasta la fecha no sé. Algo de lo bueno que tuvo Miguel, Los avances. Ajá. De ahí se descubrió la escala del dolor del ser humano. entonces todo lo que se sabe sobre el cerebro, el ribotril pues existe gracias a eso. Sí, ¿Algo más? ¿Cuánto? Bueno, No te la cambio para fuerte para que te escuchen hasta acá. que uno de los últimos crímenes de guerra que fueron juzgados era de Iván el Terrible. Y, o sea, literal fueron personas a dar su testimonio de cómo fue y que decían, o sea, yo recuerdo su cara. Algo que me molesta de este tipo de
o así, es cuando le dicen a la persona como, no, es que es mucho trago, tampoco me puedes explicar el Yo los como comentarios. de, o sea, porque fue tanto trago, no sé cómo vas a tener una taquita, y al final no recibió condena ni nada hasta el próximo, creo, de 2, 5 años. ¿Qué pasó con Mengele? ¿Qué pasó con Mengele? Pues lo atrapó la policía de Estados Unidos, pero al no saber lo que había hecho lo dejaron libre y después subió a... ¿Ya terminó el viejito el tipo? Sí, y ya se preguntó que... Ahogado en su alberca. Al final, cuando tenía 80 y tantos, lo agarraron, lo ahorcaron y lo echaron a la alberca. Pero de ahí fuera, o sea, no se cortó. ¿No se mandé? No se sabe. Ok, no tiene lógica con la realidad, ¿cierto? La maldad cometida por los nazis no tiene una lógica y no tiene una explicación humana, ¿vale? Ahora se enseño, ¿va? De aquí, a ver, háganme caso allá. De esta cosa ilógica que fue la violencia en la Segunda Guerra Mundial, aparece el dadaísmo. Porque no tiene lógica, no tiene ninguna lógica echarle cloro a los ojos de un humano para que se vuelvan azules. No tiene lógica abrirle el cráneo a una persona para ver las pulsaciones del cerebro. No tiene lógica, ¿vale? No tiene lógica experimentar en enanos, no tiene una lógica en ningún sentido. Ni siquiera tiene lógica que esos tipos escaparan y vivieran toda su vida muy a gusto y muy tranquilamente. Bueno, ¿vale? pero ya sabemos, ¿no? Pero ese tipo, no, ¿Era enfermedad? Sí, claro. ¿Para qué? ¿Quién sabe? O sea, Pero déjenlos, el hombre que no conoce su historia está condenado a Dadaísmo. Ok, a ver. De esta cosa ilógica, de esta cosa ilógica, aparece que será el dadaísmo. Sí, ubican el dadaísmo. Dadaísmo. Maestra, ¿verdad que Celina lo da? No lo doy. ¿será que estamos ahí, no? Ya que que realmente no significa algo, pero No, chicas, dadaísmo. ¿Ustedes? chicas, y ya señalan para ella. Según Háganme caso, por favor. no, porque me regañan de que grito. Sí, dale. Según lo que recuerdo del dadaísmo, Dada realmente no significaba nada. Dada. ¿Quién más? Era ¿Qué pasa, Excel? Y después fue el pedacito. El dadaísmo, como su nombre lo dice, Dada es la expresión de los bebés, ya que ellos no. ¿Ya? Ya lo dije. Es que ellos no. El dadaísmo que significa de nada que viene de los bebés que realmente no significa algo. Ajá. Mismo, pues. Y los que. Pues es que el dadaísmo no tiene lógica, es algo que no hace ningún otro sentido. Pero es muy Díganme un ejemplo de elegante dadaísta, eso de ahora que se agarraron el chiste de voy a hacer arte. ¿Qué pasa de aquí? La dignidad. que resulta que en una galería de arte las personas entraban y veían a un sujeto haciendo necesidades. Entonces, mientras la persona en cuestión hacía sus necesidades, se supone que ese era su arte. Entonces, esa es forma de expresar, no sé qué expresar, pero expresó algo. Entonces,
Su arte era su popó. Entre comillas. Por eso Cachón fue baño le decimos. Vamos a hacer arte. Ya. Vale. Ahora ustedes cuenten de su tarea o lo que saben. Ustedes se llevan a la misma pintura. Oye, es lo mismo que hicieron. La palabra viene de cada quien. Normalmente cuando hacemos tales de o algo así, entonces. Y creo que de Exacto. No existe el arte, pero se decía que el dadaísmo se hace en fotografía, en pintura, en escultura y literatura. ¿Me podrán ayudar leyéndoles un poema dadaísta a los muchachos? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya leyeron un poema dadaísta? Yo lo dije, no es cierto. Sí, tú léelo porque léelo. Sí, tú lo viste. Nuestro léxico no está tan bonito, ¿verdad? ¿Qué va a leer el poema dadaísta? Pero estamos buscando. te agarro. ¿Ya lo leo, maestra? Ya, ahora les voy a leer. Tienes a los que están en casa que te gusta leer un poema. Fuerte porque no sé si eso se escucha, así que. Bueno, pues para darles un ejemplo del dadaísmo en la literatura, por así decirlo, les voy a leer aquí un pequeño fragmento de poema, bueno, un poema. Y bueno, así se llaman, Caraguano. Olipato bambla o pali bambla, grosija unfa aba core. Eliga gorem goramen. Igo blosho rusuda upu. Jodala, anglo, logo, lago boom, boso pataga, shamba, buda, duza, olobo, het, taga gorem, eshiga sunama, ulu, sumul, ulu, sublu, tumba ba kasaguma. Ok. Cuéntenos en qué idioma está. Realmente el idioma no existe como un idioma en la que esté, ya que el escritor era alemán, el que lo escribió, y realmente es el idioma del mismo escritor, o sea, nosotros no lo entendemos, solo el escritor lo entiende, y eso es lo bello de este poema, que solo el escritor entiende el poema, porque nosotros no lo podemos entender. Es algo significativo para el escritor y algo cualquiera para nosotros. Es como que esto para mí, si fuera algo significativo, algo muy de valor, es algo muy propio, es como mi alma, ¿no? Pero para mi compañera puede ser desechable, así de sencillo. Pues ya sería todo. Diles que copian, por favor. Así que Diles que copien nuestro pequeño Sí, también ustedes. Ok, a ver, para quinto, ¿vale? Hoy lo que van a hacer es subir apuntes. Debido a cómo se nos complicó, ¿vale? Vamos a ver hoy, me parece que nos toca cubismo. No sé por qué hablo de ¿vale? Copien.
No, nunca surrealismo. Oigan, durante las vanguardias, en mi caso, durante las vanguardias, lo que hacían los pintores o los escritores era algo llamado cadáver exquisito. ¿Alguien ubica qué es un cadáver exquisito? No. Un cadáver exquisito, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, es, yo agarro una hoja y escribo 3 versos. Doblo mi hoja y solamente dejo el último verso y se lo paso a la señorita Naomi. La señorita Naomi ve mi ¿vale? Miriam, perdón. Miriam se agarra el último verso, ¿vale? Y basándose en eso escribe 3 versos. Luego da la vuelta y deja el último verso y se lo pasa al señor, ¿vale? Y así sucesivamente viendo el último verso. ¿Lo intentamos? Sacamos una hoja y escriben 3 versos. Cada uno en un renglón. Doblas la hoja y dejas un último verso. Y se lo das a la persona que está adelante o atrás de ti. Tiene que tener sentido, ¿no? A lo mejor no. Por eso es un cadáver. Es un cadáver hecho de todas las partes. Es un Frankenstein. Ah, ok. Es un cadáver que te lo vas pegando. Ah, pero son 10:37. ¿Ya lo copiaron? No. ¿Ya copiaron? Oye, ¿ya alguien que tengo eso que le diga que no, no, copia. Como alguien decía, que dice, mismo arte y belleza. No me da miedo, pues. ¿Quién lo escribió? Hacia la máquina. No te preocupes. Porque había algo que no entendía ni yo no sé dónde lo estaba diciendo. ¿Ya lo copió? Ya me lo iba a sorprender. ¿Verdad? O sea, yo siempre estoy así, es como, o sea, ya hay muchas cosas que la gente hace y piensa y dice, pero siempre que encuentro algo más intenso. Yo, por ejemplo, había pensado que había nada más ver que la Segunda Guerra Mundial. No. Después llegué a las abuelas de Plaza del Mayo, a las madres de Plaza del Mayo. Y vi todo lo que hicieron durante la Guerra Fría y dije, o sea, malditos. No es posible que después de la Segunda Guerra Mundial. Eso era eso. Es lo que ves el siguiente semestre. Ahora que le cuente el señor Lucas. Sí. Bueno, díganles que vengan desayunados porque se van a enojar. Uy, venga, desayunado. Una mujer de esa muerte.
¿Ya copió, señor? Es que me aprendí los Siento, hay palomitas acá. Vale. ¿No terminaron? ¿Ya terminaste, Carlos? ¿Ya? ¿Te das cuenta que ya hablamos de muchas cosas? De la materia de tipo, de la teoría de la sociedad. Pero se da cuenta de que avanzaron. ¿Cómo? Es que hay una teoría que dice, entre más teorías no tenga más de... Entre más ignorante, Supone que una persona que es la ¿eh? Las personas cultas no son felices. No. O sea, ya, el ser humano no me puede decir. De repente encuentra algo que no. Lo que sabes. ¿Te imaginas las cosas que han apostado? ¿Te imaginas lo que ha hecho el gobierno de México que no sabemos? Yo creo que hay cosas que yo digo, a ver. ¿Qué pasa la campaña? Y dice, no sé qué te la verdad, bueno, yo creo que así que Ok, oigan, por ahí de los 20, en Francia, estaba un tipo que decía que hay que tomar los sueños para poder hacer algo. Surrealismo. Surrealismo. Entonces, este tipo, ¿pase? No sé, porque ya tenemos muy poco tiempo, entonces tenemos que ver surrealismo hoy, porque si no nos vamos a atrasar, ¿vale? Entonces, este tipo empieza en la poesía, ¿vale? Y pongamos que nosotros estamos fumando, que se fumaba el hada verde, es súper rarísimo, ¿vale? ¿Saben qué es el hada verde? No. Cuéntenle qué es el hada verde a los de tercero, por favor. De la casilla. el año que se retrasó. No. Ese es pirata. No. Era cachis. Vale, mira. Era cachis, ¿vale? No era eso. Ellos primero se metían drogas, ¿vale? Entonces, luego de meterse las drogas, se quedaban dormidos. Y cuando calculaban que estaban dormidos en el punto más alto del sueño, los despertaban. Por ejemplo, imaginemos que el señor Bandera se queda dormido después de hacer sus pasos, ¿vale? ¿Va? Y en el momento más álgido, cuando yo veo que el señor Bandera ya está suelta completamente de cuerpo, lo despierto. De un solo movimiento tiene que despertar. Y en cuanto abre los ojos, le doy un lapicero y le pongo una hoja. Y le digo, escribe. Pero igual, bueno, hay cierto tipo de uso más o menos chido de las drogas, ¿no? No, perfectamente no pasa nada. Eso está chido. Ya me digo a reír.
Ok, regresen, ¿vale? Lo mismo pasaba en la pintura, ¿va? En la pintura despertaban a los que estaban dormidos y en cuanto abrían los ojos le pasaban el pincel y le ponían la base enfrente para que hiciera lo que se les ocurriera, ¿vale? Entonces el surrealismo es aquella realidad que tienes dentro de los sueños, ¿vale? Es lo que está abajo de la realidad. ¿Vamos bien? Eso está intenso, ¿no? Porque si te pones a analizar con una obra así, tiene distintos trasfondos, ¿no? O sea, porque es como, en cada cosa que te fijas, mientras más atención le pongas, más encuentras. Kahlo, Frida Kahlo es surrealista. Sí. Se ve, ya han visto obras de Frida Kahlo. Es surrealista, o sea, es lo que está dentro de la realidad, pero muchas de las veces era lo que soñaba Frida. La tipa tenía otra visión. Les recomiendo, Frida es buenísima. Sí, todo. Sobre todo en eso, sí. O sea, es que la se va a poder. Regresen. Necesito que en casa alguien me ayude a leer sobre el mismo. En casa alguien me ayuda a leer sobre el mismo. Lo que está en pantalla. Yo le ayudo, maestra. ¿Alguien ¿Maestra? me ayuda a leer su realismo? Yo le ayudo. Va. Surrealismo. ¿Ya empiezo? Señor, todos fuerte. ¿Ya empiezo? Ya empiece, por favor. Ok, surrealismo. En 1924, en París, André Breton, 1896-1966, escritor y poeta francés, escribió un manifiesto después de cortar relaciones con Tristan Tzara, líder del movimiento dadaísta, y así nace el surrealismo. El surrealismo emerge en París en 1924. Se esparce por Europa a pocos años de concluida la Primera Guerra Mundial hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, la influencia de este movimiento ha llegado hasta nuestros días. Fue un movimiento literario que floreció en Europa en el periodo de tiempo comprendido entre la Primera Guerra Mundial. Se considera que nació en 1920, con el Manifiesto Surrealista publicado por André Breton, y duró hasta la década de 1940. Su principal influencia fue el dadaísmo, que desde antes de la Primera Guerra Mundial produjo obras anti-arte. Sin embargo, el énfasis del surrealismo no estaba puesto en la negación del arte, como era el caso del dadaísmo, sino en la construcción de una expresión positiva de la misma. Ok, muchas gracias, señor. ¿Quién me ayuda? No, pero yo estoy con ¿Quién de aquí? Vamos a hacer. manifiesto. Bueno, ¿qué es? Ok, muchas gracias, señor.
Lo más corto posible. Movimiento literario que surge Va con ella. También está no sigue. Señorita Rosas, ayúdame a leer características del surrealismo. Mayrín, características del surrealismo, porfa. Desde etimología. Pero aún no existe, ¿no? Al final te gusta la misma. ¿Me escucha? Fuerte, Mayrín, porque no te escucho. Características del surrealismo literario. Etimología. El término surrealismo se compone del prefijo su, por encima, y el sustantivo realismo, es decir, todo aquello que está por encima de lo real. El término se debe al poeta y ensayista francés Guillaume Apollinaire. Antecedentes. El surrealismo literario nació en Francia de la década de los años 20 del siglo pasado. Existe el consenso de que fue una evolución del dadaísmo, aunque ya pueden enumerar representantes surrealistas de años anteriores e incluso siglos como Rimbaud, Giuseppe Arcimboldo, Heráclito, Alfred Harry, el Marqués de Sade o Chirico y el Bosco. Negación de lo racional. El surrealismo literario busca reunir la realidad con la imaginación. En este esfuerzo, los escritores de esta corriente buscaban superar las contradicciones que se presentaban entre las ideas conscientes e inconscientes, creando historias extrañas o irreales. Pregúntale a la señorita Mayrín en qué se refiere con la negación de lo racional. ¿Y surrealismo? Claro, pregúntale, señor Mayrín, ¿a qué se refiere con la negación de lo racional? Dile ahí, ¿por qué está pasando? Frente a la cámara. Mayrín. ¿A qué se refiere con la negación de la Racional. ¿A qué se refiere con la negación de la racional? Pero dile que a Mayrín que te lo responda. ¿Me lo puede responder, señorita? Mayrín. Mayrín, por favor. Puede pasar. ¿A qué se refiere con la negación de lo racional? Yo. Limitaba solamente la realidad. O sea, para crear este tipo de arte, utilizaba como otros factores y no se limitaba por la realidad para que llegaran a plasmar todo y, o sea, decir esto no, porque no está de nuevo. O sea, como que todo lo que sea, y lo plasmaba, ¿no? Ok, ¿qué opina el señor Mauro? Me perdí la lectura. Es que se va cortando, profa, se va perdiendo. Sí, señor. ¿Dejar micros? Una pregunta de trailer. Ahora está prendiendo el trailer. Escuchen a la señorita. Oigan, chicos de terceros, ellos les chicos ustedes. Hable con el profe Daniel
para que les chequen la computadora porque está demasiado lento. Desde la de Dios y la de Hablen con el profe. No, yo no la descompuse, todos nos quedamos iguales. Hablen con el profe Daniel o vayan, chequenlo porque si no, van a poder tomar clases. Sí, muy seguramente, ¿vale? Chequenlo y háblenle y avisen al profe Daniel. También está Valentina. Valentina, ¿me puedes ayudar leyendo desde recurrir a imágenes, por favor? Recurrir a imágenes y la poesía surrealista, por favor, fuerte. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Recurría a imágenes. La literatura surrealista ofrece imágenes o ideas contrastantes. Esto tenía el objetivo de llevar a los lectores a hacer nuevas conexiones entre las diferentes ideas y de esta manera ampliar la concepción de la realidad de los lectores. También se valía de imágenes y metáforas para obligar al lector a hacer interpretaciones de lo que llevara a explotar su propio subconsciente. La poesía surrealista. La poesía surrealista se caracteriza por la yuxtaposición de las palabras que no estaban relacionadas entre sí por procesos lógicos, sino psicológicos e inconscientes. En este género, los autores creaban imágenes, historias oníricas y fantásticas que definían la lógica, ignoraban todas las estructuras establecidas y proporcionaban saltos en la linealidad e ideas abstractas que permitirán crear nuevas asociaciones de ideas. ¿Está aquí? O sea, que vengas a leerlo para que les puedas decir. Gracias, señorita Valentina. De los que están en casa, que acaba de leer, ¿vale? ¿Qué podemos agregar al organizador? Recurrir a la publicidad. ¿Ustedes qué saben? Es que me acuerdo con el Selena. Participe, que no se la
Vaya yo, voy yo. Vamos. ¿O voy yo? Ah, sí. Tenía como lo de recurrir a imágenes. Bueno, yo te hice. Mira, ya te lo Es que ella conexión. Ya para que vayan haciendo las Hacer conexiones entre Oye, ¿qué escribo? Ya, pero ya les dijo. Poesía, Oye, razón. Por cierto, mire, ya estaba Ya está, maestra, ¿qué le parece? O ya la probó. Ok, chicos. A ver qué dice papá. Chicos de tercero, estén atentos, por favor, para ver qué es lo que les toca hacer hoy, ¿vale? Estén atentos para ver qué es lo que les toca hacer hoy, ¿vale? Cuídense.
Ay, me te vamos ahorita.